En el especial de hoy voy a revelar los secretos detrás de algunas de las ilusiones más peligrosas y realmente imposibles realizadas por magos famosos que se han vuelto virales en Internet. Tras la peligrosa caída mortal desde el hotel de Dynamo, después de convivir un rato con los participantes en la fiesta de la azotea, dijo que quería mostrarles algo. Se paró en el borde de la azotea y saltó sin pensarlo. Se oyó un golpe repentino, seguido de silencio absoluto, mientras el miedo inundaba el ambiente por lo ocurrido. Al mirar hacia abajo desde el borde, Dynamo parecía sin vida en el suelo. Entonces hizo lo imposible. Después de que pasaron unos segundos, se levantó lentamente, lo cual era una escena totalmente increíble. Se tronó el cuello y se fue como si nada hubiera pasado. Sin duda, esta es de las ilusiones más impresionantes que ha hecho Dynamo. La mayoría de la gente asume que Dynamo tenía cables ocultos sujetos a su cuerpo, lo que le permitió saltar del techo, aterrizar de manera segura y luego desconectarse antes de que la multitud viera lo que realmente sucedió. Algunos incluso señalan como sospechoso el hecho de que su equipo de seguridad bloquea el borde justo después del salto. Pero hay un gran problema con esa idea, incluso usando cables. Esto sería una acrobacia mortal. La grabación completa desde que Dynamo pisa la cornisa hasta que aparecen en el suelo dura aproximadamente 6.5 segundos, sin cortes ni ediciones. El impacto suena 2 segundos después de que salta. El Hotel Shangri-La en Santa Mónica, donde ocurrió esto, mide unos 15 metros o 50 pies, equivalente a 7 pisos de altura. Caer esa distancia tarda unos 1.75 segundos en caída libre, así que 2 segundos es muy aproximado. Eso indica que descendía a unos 17 metros por segundo si realmente cayó. Si lo detuviera un cable o incluso si aterrizara en una bolsa de aire en solo medio metro, la desaceleración alcanzaría alrededor de 30 Gs, una fuerza que puede herir gravemente o matar a alguien. Si un cable te detiene a esa velocidad, probablemente chocarías contra el edificio, y aterrizar en una bolsa de aire garantiza seguridad en un espacio tan reducido. Si fallas por un pie, pierdes el juego. Además, no hay señales de una bolsa de aire y habría sido demasiado grande para quitarla en segundos sin que nadie la viera. Esas teorías son poco realistas y casi fatales. Hablemos de lo que sí sabemos. Primero, Dynamo realmente saltó del edificio. Podemos verlo desde 3 ángulos, uno en la azotea con los espectadores, otro desde el teléfono de un espectador filmando al costado y un tercero desde una cámara lejana, mostrando a Dynamo bajando del borde junto a la multitud. Luego vemos a alguien aterrizar, claramente no es un muñeco ni un doble. Se levanta, mira pues a la multitud y es Dynamo. También puede ser testimonio de espectadores no cómplices sobre lo que vieron. Saltó del edificio y se fue como si nada. Cuando se levantó y empezó a caminar, yo simplemente, todavía estoy en shock. Aún no puedo creer que se haya levantado. La pregunta es, ¿dónde aterrizó en realidad? Antes de responder eso, escucha atentamente este clip. Hay música sonando desde las bocinas del techo hasta el mismo segundo en que se escucha el sonido del impacto. Y después de eso, silencio total. Ese sonido de impacto vino de la propia bocina, no del impacto de Dynamo. No fue un aterrizaje real, solo un efecto de sonido sincronizado para crear la ilusión. Algunos dicen que la música se detiene por preocupación, pero no es así. La música sigue después de saltar. Solo se corta al sonar el impacto. Escucha el clip de nuevo y lo notarás. Por eso no hay ningún video que muestre la caída completa de Dynamo. Cada ángulo se corta justo al salir de la cornisa. Incluso el camarógrafo que filmaba desde el otro lado de la calle, cuyo trabajo era grabar la caída, mueve la cámara justo antes de que veamos algo importante. Pero algo no cuadra. Es imposible que Dynamo llegue al suelo en 2 segundos sin revelar el truco en esas condiciones. Si Dynamo nunca aterrizó, ¿a quién vimos levantarse? El truco de teletransportación de Cyril es el ejemplo perfecto para explicar este concepto. Así ocurrió el truco de Cyril. Camina entre la multitud, sube a una plataforma elevada, lanza una tela blanca y desaparece. Luego, en ese mismo momento, la tela vuela hacia una torre donde Cyril aparece entre el humo. La desaparición era fácil. La plataforma tenía una base hueca y flexible con una abertura cubierta de tela atrás. Cyril simplemente se dejó caer en ella. De hecho, puedes ver el bulto debajo de la plataforma cuando él salta dentro.
Entonces, ¿quién era la persona en la cima de la torre? Bueno, ese sí era Cyril, pero no en tiempo real. Aquí está el secreto. Los espectadores vemos imágenes algo editadas. El 90% del truco es real y ocurrió en vivo. El 10% restante se grabó después y se editó. Observa cuando la cámara pasa de la plataforma a la torre. Cuando aparece el humo, alguien sube una escalera con el rostro oculto. Luego hay un corte brusco y Cirilo aparece frente al humo, quitándose los lentes. Este primer plano se filmó por separado. En la versión en vivo, la persona en la torre era un doble que llevaba gafas de sol para ocultar su rostro. El público no podía notar la diferencia desde esa distancia. Regresemos a Dynamo. El salto inicial que vio el público fue real, pero ¿el hombre en el suelo? Ese no era Dynamo, era un doble con rasgos similares, vestido exactamente igual que él, pero con el rostro convenientemente hacia abajo y ya estaba en esa posición antes de que Dynamo siquiera saltara. Después, en los ángulos frontales y superiores que siguen, están más cerca que antes, y vemos a Dynamo levantarse y mirar a la cámara. Este material se grabó después, con el área ya despejada. Entonces, ¿a dónde fue después de saltar? Eso es lo que el camarógrafo en la azotea oculta deliberadamente cuando mueve la cámara justo después del salto. Dynamo usaba un arnés como los dobles de acción en películas, pero los cables no se eliminan en edición. Son como los que usa David Copperfield en su aparato de levitación. Estos cables de Kevlar reforzado con acero inoxidable son muy resistentes y casi invisibles. Por eso eligió hacerlo de noche, ya que el sol podría hacer visibles los cables. Al hacerlo de noche, usando cables del color de la pared y manteniendo a los espectadores alejados por seguridad, Dynamo saltó y se balanceó seguro hasta el piso bajo la azotea. Debajo había un gran espacio abierto donde asistentes esperaban con una bolsa de aire para atraparlo. Por eso, el camarógrafo se movió a mitad del salto para no mostrar el lugar donde Dynamo se escondía. La famosa ilusión de la mujer que desaparece. El mago hace que su asistente suba a una caja dentro de la cual ella se esconde. Después de cerrar la tapa, él desarma la caja parte por parte y, en cuanto la última mitad cae, la mujer aparece de repente desde dentro de esa misma caja. ¿Cuál es el secreto de esta ilusión? Es imposible que la asistente se oculte en esos segmentos. Dividir la caja en segmentos solo fue una distracción. La asistente se esconde inteligentemente dentro del grosor de la escalera y en el punto donde la caja la toca. Pero, ¿cómo entra ella en ese espacio? Observa cuando el mago mete la mano en la caja para hacer algo sospechoso antes de cerrar la tapa. Esto se entiende mejor si retrocedemos al momento en que la asistente saltaba en la caja. Aquí está el mecanismo interno de la caja. Puedes ver que hay una tapa que solo se abre a la mitad, permitiendo que la mujer se deslice directamente al compartimiento hueco aquí. Una vez que ella está adentro, el mago tiene que manualmente con su mano meterla y cerrar esa tapa para que no se exponga cuando él divide la caja en 5 segmentos. Ahora, para hacer aparecer a la mujer, el proceso es exactamente el mismo, pero se utiliza la tapa inferior, que se abre de la misma manera. Si aún dudas, encontré un video de la misma presentación grabado por alguien del público. Nota que esta parte está pintada de negro para ocultar la tapa lo mejor posible. El pliegue de la tapa inferior queda expuesto cuando la luz lo ilumina justo aquí. Además, hay una separación considerable entre la tapa y el marco de metal. Así es como se ven las tapas sin toda la estructura alrededor. Observa cómo la tapa superior se mueve sobre este punto. Este pliegue se ve claramente cuando la luz lo ilumina. La increíble demostración de control de cartas de Shin Lim en el programa de Jimmy Fallon. Shin comienza la presentación pidiéndole a Jimmy Fallon que abra una baraja nueva y la mezcle. Luego comienza a repartir, mostrando que la carta superior es el 4 de tréboles, y la coloca sobre la mesa. Mientras reparte, voltea la carta superior otra vez para mostrar el 4 de tréboles y repite el movimiento. Más. Shin reparte cartas desde abajo, pero el 4 de tréboles sigue arriba. Él toma varias cartas de la mesa y las reparte una por una, haciendo que cada una desaparezca en el aire.
Tim pide a un miembro que nombre un palo y una carta. El voluntario escoge el 6 de espadas. Después de hacer un barajado rifle, hace que Jimmy junte las dos mitades de la baraja y las alinee. Luego reparte 10 montones de cartas, colocándolos en orden sobre la mesa. Sorprendentemente, cada montón tiene la cantidad de cartas de su posición. Una carta en el primer montón, 2 en el segundo, 3 en el tercero, y así sucesivamente. Como se eligió espadas, la carta superior de cada montón es la espadas correspondiente del as al 10. Para el final, Shin voltea el 6 de espadas elegido boca abajo sobre uno de los montones, y en un instante todas las cartas se transforman en la escalera real de corazones. Seguro que la mayoría ya conoce los primeros movimientos de prestidigitación que hizo. El primero es el second dealing, en el que la carta de arriba se empuja y se reparte la segunda, creando la ilusión de repartir desde arriba. El segundo movimiento que realizó Shin se conoce como bottom deal, lo cual se muestra claramente en esta demostración expuesta. Luego usó una técnica llamada laser dealing, haciendo que las cartas desaparecieran al repartirlas en la mesa. Así es como se ve el movimiento desde la perspectiva del mago. Shin Lim, tras palmar todas las cartas en su mano derecha, las deja caer discretamente en un servant, una bolsa oculta tras la mesa. Puedes verlo deshacerse de las cartas en este momento. Ahora vamos a la parte interesante de la presentación, donde Shin pudo repartir las cartas en montones con tal control. Shin Lim necesitaría 55 cartas para este truco, pero una baraja estándar solo tiene 52. Por eso, al abrir la baraja, Jimmy no vio que se quitaran los comodines ni las cartas extra. Una baraja nueva de Bicycle Rider Back incluye 52 cartas estándar, 2 comodines y 2 cartas extra, sumando 56 cartas. Esto significa que Shin tiene que quitar una carta adicional para asegurarse de que el truco funcione perfectamente, de modo que cada paquete tenga una carta extra, permitiendo que el 10º paquete contenga exactamente 10 cartas. Aquí está el problema. Recuerda que Shin hizo el reparto láser con 5 cartas y las dejó en el compartimento secreto detrás de la mesa. Esto lógicamente significa que el truco no puede ejecutarse. Esto implicaría que la baraja de la fase final fue cambiada o que las 5 cartas descartadas antes se añadieron en secreto. Una pista clave sobre el método que Shin usó para realizar este efecto se puede observar si miras el momento en que divide los paquetes para mostrar la cantidad de cartas en cada uno. Quienes conocen la suavidad y acabado de aire de las cartas Bicycle, especialmente nuevas como las de Shin Lim, saben que requieren poca presión para separarlas. Shin, con más de una década haciendo magia, sabe que puede esparcirlas fácilmente. Pero él no lo hizo. La razón por la que hizo eso tiene sentido si retrocedemos al momento en que dirige su atención hacia uno de los voluntarios de la banda. Mientras todos se enfocan en el voluntario que piensa en una carta, se observa que Shin pone las manos detrás de la mesa. Durante este momento, él cambia el mazo de cartas ordinario original que Jimmy Fallon barajó, y ahora está sosteniendo un mazo completamente nuevo que en realidad está trucado. Este mazo trucado tiene el segundo paquete con spray adhesivo entre las cartas, y los paquetes del 3 al 10 llevan imanes de neodimio. Por ejemplo, el tercer paquete contiene un imán en la primera y en la tercera carta, dejando una en medio, pero para separar este paquete de 3 cartas se necesita presión, que es exactamente lo que él hace. Lo mismo sucede con el cuarto, quinto, hasta llegar al 10º paquete. Los imanes mantienen las cartas unidas en paquetes prearreglados y secuenciados, por lo que la demostración de Shin con paquetes perfectos no es solo habilidad manual. Es una ilusión con truco creada para aparentar una habilidad imposible. Al final, él es un mago haciendo un truco. Eso no quiere decir que Shin no tenga habilidad, claro que la tiene, pero a menudo depende de trucos. Eso no es malo. Incluso el acto de Eric Chen que mencioné combinó trucos muy creativos y gran destreza manual. Sé que no he respondido las 2 grandes preguntas. ¿Cómo supo Shin que el voluntario elegiría el 6 de espadas? Segundo, antes de repartir los 10 montones, hace un riffle shuffle con la baraja trucada y pide a Jimmy empujar ambos montones uno dentro del otro.
Eso debería arruinar la secuencia prearreglada. Aquí debes observar bien las manos de Shin. Nota que al meter la baraja preparada, la salta, lo dice en voz alta para Jimmy, y en la siguiente toma las cartas, ya están mezcladas, y él simula el rifle de los montones. Esto que hizo aquí es un barajado antiferro, así es como luce. En un barajado antiferro, cuando las cartas se hacen saltar muy cerca de la mano a un ritmo controlado y estable, permite que las cartas sobresalgan alternadamente, y esto se vuelve notable una vez que la baraja está más o menos cuadrada. Esto es exactamente lo que Shin estaba haciendo en ese momento. El antifaraón hizo que pareciera que estaba mezclando dos paquetes juntos, pero en realidad, cuando Jimmy los empujó uno contra el otro, la secuencia de la baraja permaneció completamente sin cambios. Los imanes en las cartas explican por qué la mezcla del antifaraón parecía tan brusca. Pero aún así, nada de esto explica cómo Shin pudo averiguar qué carta elegiría el voluntario para acomodar su baraja de tal manera que todos los tréboles quedaran arriba en cada paquete. Bueno, ahí es donde entra el trabajo previo al espectáculo. Quizá recuerdes que mencioné la actuación de producción de cartas de Shin, la misma que hizo en el show de Jimmy Fallon con el mismo voluntario diciendo cualquier palo. En ese caso también, este voluntario básicamente está siendo engañado ambas veces y se le obliga antes del espectáculo a recordar una carta en particular. Ahora, esto no significa que el voluntario esté involucrado en la actuación. De hecho, él está siendo engañado igual que nosotros. Y aquí entra en juego el concepto de doble realidad. Entonces, en la realidad del voluntario, cuando Shin le pide que piense en una carta, él está pensando en la carta que le fue forzada antes del espectáculo, la cual Shin le dijo específicamente que recordara en su mente. Así, más adelante en la presentación, cuando se le pregunte, recordará enseguida en qué carta pensaba. Una excusa común de los magos para prepararse antes del show, es decir, podrías confundirte durante la presentación, así que Nicupea, elige una carta antes para que todo salga bien. Mientras tanto, en nuestra realidad, estamos asumiendo que el voluntario tiene la libertad de elegir cualquier carta. Ahora, para la producción final de la escalera real. Ahora que sabemos que cada paquete está prearreglado, explicarlo es sencillo. El paquete que se supone que es el 6 de espadas ya contiene 6 cartas. La carta de arriba es el 6 de espadas, la que vemos, y las 5 cartas restantes debajo de ella son la escalera real, pero en corazones. Al voltear la carta, el spray rugoso en el 6 de espadas permite que se pegue a la parte trasera del 10 de corazones al extender las cartas con una mano. El famoso escape de las cataratas del Niágara de David Copperfield. David Copperfield hace su entrada en un helicóptero y aterriza cerca del borde de las cataratas del Niágara. Luego declara que va a intentar algo que nadie ha intentado antes. La cámara se mueve hacia el artefacto desde el cual Copperfield dice que intentará su escape. Él explica que estará encerrado en una caja de acero desde la cabeza hasta las rodillas, con solo los brazos saliendo por la parte superior y las piernas visibles en la parte inferior. La caja está encadenada a una balsa flotante que tiene una moto acuática en la parte trasera. Ahora, el objetivo de este truco suena una locura, simplemente porque lo es. Él afirma que una vez que la balsa llegue a los rápidos, tendrá menos de 60 segundos para escapar de la caja, desprender la moto acuática y correr río arriba, alejándose de una caída de 48 metros hacia las rocas de abajo. Y para aumentar aún más el riesgo, prenden fuego a la balsa antes de que toque el agua. Él deja en claro, sin cortes, sin trucos de cámara, una sola toma continua, y que todo lo que estamos a punto de ver está ocurriendo en tiempo real. Luego vemos cómo sueltan la balsa, que rebota en los rápidos mientras crecen las llamas. Su cuerpo lucha visiblemente tratando de liberarse, pero el tiempo se está acabando. La moto acuática nunca se desprende. La balsa no frena y Copperfield, aún encadenado al frente, se dirige rápidamente al borde de las cataratas del Niágara. Pero ya es demasiado tarde. La balsa se desliza por el borde de las cataratas del Niágara y desaparece por completo en las aguas turbulentas de abajo. Por un instante nada sucede. Solo niebla. Caos, silencio. Entonces, de repente, vemos un helicóptero apareciendo desde el borde y colgado de la cuerda está Copperfield vivo y bien, aparentemente ileso,
La primera, y quizás la teoría más obvia que surgió, fue el uso de un doble de cuerpo. Quiero decir, si pudieras encontrar a alguien que se pareciera lo suficiente a Copperfield desde lejos, podrías dejarlo dentro de la caja mientras el verdadero David hacía su escape. Un simple intercambio, ¿verdad? Los magos han usado dobles de cuerpo por siglos. No es una idea nueva. Un doble convincente puede vender la ilusión cuando hay mucho en juego y el tiempo es limitado. Seamos realistas, aquí había mucho en juego, era algo catastrófico. Las cataratas del Niágara no son un río tranquilo. Es una trampa mortal rugiente y turbulenta. Un solo error y quien estuviera dentro de esa caja no solo iba a mojarse. Iban a vencer a Copperfield en su propio juego, desapareciendo para siempre. Pero bueno, tal vez Copperfield estaba dispuesto a arriesgarse. Tal vez encontró a alguien lo suficientemente loco como para sentarse dentro de una caja lanzada hacia el olvido. Es broma, su doble renunció al final. Contratamos a un doble de riesgo para hacer los ensayos. Así él podía grabar los ensayos con un doble. Lo hizo una vez y luego se negó a hacerlo de nuevo. Él y el piloto del helicóptero dijeron, no hay estrategia de salida. Ahora, la segunda teoría que algunas personas mencionan es que Copperfield se escondió dentro de una moto acuática hueca. Claro, si pudieras esconderte en una moto acuática sin que nadie note, sería un buen plan de escape. Aquí está el problema. La moto acuática está amarrada a la misma plataforma que será lanzada al agua. Si Copperfield se escondía adentro, no llegarías a ningún lado. Además, todo el objetivo del truco es que Copperfield escapa del aparato y regresa a tierra en la moto acuática. No que se quede sentado dentro de una moto acuática varada mientras la plataforma se sumerge. Si la moto acuática estuviera sola, quizá tendría sentido. Ahora, David Copperfield realizó este truco en la televisión, y lo primero que cualquiera sospecharía naturalmente con un acto tan peligroso es si usó trucos de cámara para lograr la ilusión. A diferencia de otras ilusiones de Copperfield, como la desaparición de la Estatua de la Libertad, en esta actuación no hubo testimonios del público, lo que la hace más sospechosa. Cuando bajó la cortina y no había nada, no lo podía creer. Su reacción, asombrada. Sí. Al inicio vemos claramente personas de pie alrededor, así que parece que actúa para una audiencia en vivo. Pero hay un problema, solo aparecen al principio. No los vemos al final y, si estuvieron presentes, ¿por qué no se consideraron sus reacciones? O mejor aún, olvida las reacciones. ¿Por qué no grabaron ningún testimonio adecuado en absoluto? Recuerda que David Copperfield hizo desaparecer la Estatua de la Libertad el 8 de abril de 1983, en su quinto especial de televisión, La magia de David Copperfield. La Estatua de la Libertad desaparece. El truco de las cataratas del Niágara, llamado El desafío de las cataratas del Niágara, se transmitió años después, el 30 de marzo de 1990. Así que no es como si Copperfield no hubiera establecido ya la idea de usar testimonios del público al final de sus grandes ilusiones. Ya lo había hecho, y esta vez eligió no hacerlo. Ahora, aquí está el asunto. Cuando David Copperfield hizo este truco, fue su única presentación entre sus grandes ilusiones, donde afirmó que sería una sola toma, sin trucos de cámara ni cortes. Puedes verlo mencionarlo aquí. Sin edición, sin trucos de cámara, solo una toma continua de principio a fin, bueno. Eso es algo que todo mago de televisión dice, pero reconsiderando la época de Copperfield, es importante recordar que no había muchos magos de televisión a su nivel en ese entonces. Las audiencias de esa época no tenían a Criss Angel, Dynamo u otros para comparar sus actos e inmediatamente acusarlo de trucos de cámara. Copperfield era el estándar. Pero aquí es donde las cosas se ponen un poco confusas, porque aunque Copperfield está diciendo la verdad, solo la está diciendo dentro de un contexto cuidadosamente enmarcado. Eso es porque si observas con atención, desde el momento exacto en que él afirma que no habrá trucos de cámara involucrados, las imágenes realmente muestran una sola toma, y solo una cámara lo graba desde el momento en que está encerrado dentro del artefacto hasta que la plataforma es incendiada, arrojada al agua y finalmente cae por el borde de las cataratas del Niágara. Pero esa es solo la mitad de la historia, porque aunque la cámara pudo haberse mantenido fija durante esa toma continua, lo que sucedió antes y después cuenta una historia completamente diferente y la evidencia de eso es imposible de ignorar. Ahora mostraré dos grabaciones de ejemplo. Observa bien para ver si notas algo extraño.
Aquí va la primera. Ahora aquí está el segundo ejemplo. Si no notaste nada raro, alejemos la imagen y veamos mejor la plataforma. ¿Ves a algún camarógrafo además de los 4 asistentes y David Copperfield? No, Universe. Aparentemente toda la grabación estaba siendo filmada por un solo camarógrafo, a quien podemos ver moviéndose sobre el público que observa el acto. Pero luego, de repente, de alguna manera, en lo que se supone que es una toma continua, el camarógrafo parece haberse teletransportado mágicamente de la vista frontal de la plataforma al lado derecho de David Copperfield muy cerca, para obtener una toma relativamente clara de él siendo encadenado. También puedes notar el mismo salto extraño durante el momento en que Copperfield es encadenado cerca de sus pies. Según lo que nos muestran, el camarógrafo debería estar posicionado por aquí, sobrevolando la multitud, no de repente asomándose justo sobre los pies de Copperfield desde tan cerca. Ahora, esto es solo el comienzo del agujero del conejo, porque si estas tomas en primer plano se hubieran filmado durante el mismo periodo continuo que las tomas abiertas, habría sido sospechoso pero aún algo creíble, pero el hecho de que parece que se filmaron después, en postproducción y en otro momento, lo hace mucho peor. Aquí hay evidencia de eso. Mira, de cerca esta toma en particular, antes de que David Copperfield esté a punto de decirnos que no habrá cortes de cámara, podemos ver claramente una cadena posicionada justo aquí. Pero justo después de un corte abrupto, cuando de repente obtenemos una toma en primer plano de Copperfield, esa misma cadena ha desaparecido por completo. Y la cadena no es lo único que lo delata. De hecho, si miras de cerca el aro que lo sujeta y la distancia que existe entre su cinturón y ese aro, hay otro gran problema. Previo al corte de salto se nota un gran espacio entre su cinturón y el aro, pero tras el primer plano donde habla a la cámara, ese espacio se reduce y el aro está mucho más cerca del cinturón. Esto no solo sugiere que Copperfield agregó algunas tomas después, en realidad significa que todo el proceso de filmación se dividió en 4 partes diferentes. La primera parte muestra el aro sujetándolo a la plataforma y fue filmada en un momento específico. La segunda es un primer plano de él hablando a la cámara. La tercera son primeros planos de sus pies y manos encadenados, filmados aparte. Y la cuarta parte es lo que Copperfield antes llamó el segmento sin cortes, la parte donde está encerrado dentro del artefacto, la plataforma se incendia y deriva hacia las cataratas. Pero incluso ese supuesto segmento sin cortes solo dura hasta que la plataforma cae por las cataratas del Niágara y desaparece en la niebla. Porque justo en esa niebla hay una transición borrosa que oculta un corte, llevándonos al cuarto y último clip, donde Copperfield está colgando del helicóptero, saliendo de detrás de las cataratas. Ahora, la declaración de David Copperfield es técnicamente cierta, pero el hecho de que podamos notar una transición y un corte borroso justo después de que la plataforma cae en las cataratas realmente no le favorece. Ahora que detectamos las ediciones ocultas en el metraje, será más fácil desglosar su escapatoria paso a paso. Cuando David Copperfield sube a la plataforma y sus asistentes le ponen una cadena y un candado en las muñecas, en realidad la cadena nunca estuvo asegurada. De hecho, puedes verlo en esta perspectiva expuesta. El candado solo está sujeto a un eslabón de la cadena y ni siquiera está bien puesto. La toma ampliada se corta y reemplaza rápidamente por otras imágenes, dificultando notar. Pero incluso a distancia, apenas parece convincente que el candado realmente esté sujetando los 2 extremos opuestos de la cadena juntos. Después vemos una toma donde le encadenan las piernas. Pero recuerda, este metraje en primer plano del candado que supuestamente une correctamente las cadenas tampoco es parte de la toma continua. Después del corte brusco donde él habla a la cámara, las cadenas en sus piernas ni siquiera parecen bien unidas. Así que esa prueba de que estaban encadenadas no tiene sentido porque sabemos que se grabó por separado. Lógicamente, ya encerrado en el artefacto, solo vemos sus manos y piernas, y falsificar extremidades con utilería de magia no es nuevo. La verdadera pregunta es, ¿cuándo hizo el cambio? Eso se vuelve obvio cuando te das cuenta de que justo después de la toma en primer plano de él hablando, hay un corte brusco a una toma amplia donde ya está en la posición preparada. Las piernas que ves son falsas. Entonces, ¿dónde están sus piernas reales? Cuelgan ocultas bajo la plataforma en un fondo falso, al menos por ahora.
Para dar contexto a estas imágenes, esta parte se filmó después y la audiencia ya no está presente. Si piensas, ¿la audiencia no habría visto sus piernas colgando o notado que escapaba por una trampilla? No lo habrían hecho, ya que la audiencia no existe ahora. Pero aunque la audiencia ya no está, Copperfield todavía tiene que engañarnos a nosotros, los espectadores que estamos viendo esto en la televisión. Y esa es exactamente la razón por la que la grabación, que originalmente mostraba una parte debajo de la plataforma, de repente se desplaza hacia arriba, ajustando inteligentemente el encuadre para mantener el aparato en foco. Este movimiento de cámara elimina la única salida posible de Copperfield, la trampilla oculta bajo la plataforma, pero aún quedan varios detalles ocultos en ese aparato. Cuando la plataforma flota cerca del borde de la cascada, hay un momento breve pero importante que puedes notar. De hecho, puedes ver cómo las manos falsas son jaladas hacia dentro del aparato y las piernas falsas también son metidas. El anillo junto a la rodilla de Copperfield está unido a las piernas falsas. Notarás dos franjas o marcas de color negro, una aquí y otra aquí. Estas franjas comienzan en un extremo de la plataforma, pero no se extienden hasta el otro lado. Se detienen justo donde está el anillo conectado a las piernas falsas. Estas marcas negras no son solo decorativas, son dos bandas transportadoras que rodean la parte superior de la plataforma. Al activar remotamente la banda transportadora, el anillo y las piernas falsas unidas son jalados horizontalmente por la superficie. Este ingenioso mecanismo crea la ilusión de que Copperfield está jalando desesperadamente sus piernas hacia el artefacto en el último momento, justo cuando la plataforma se acerca al borde de la cascada. En cuanto a las manos, Copperfield las empujó manualmente hacia arriba, mientras la carcasa se colocaba sobre él y se aseguraba en su lugar con la ayuda de su asistente, justo aquí. Ahora, esta cerradura, una vez liberada, permitía que las manos cayeran de regreso a un compartimento oculto dentro de la carcasa usando simplemente la gravedad. Estas manos eran mecánicas, por eso se mueven repetitivamente como las piernas falsas. Ambas siguen un patrón similar, repitiendo pequeños movimientos regularmente. Ya que estamos hablando de los aros que sujetan a Copperfield, hay otro pequeño error que vale la pena notar. Parece que Copperfield tenía algo de prisa y accidentalmente dejó ver que el aro alrededor de su cuello en realidad no estaba asegurado a la base del aparato, y puedes ver cómo se mueve ligeramente hacia arriba junto con su cabeza en el último segundo antes de que lo cubran. Esto resulta más sospechoso porque instantes antes, la asistente supuestamente aseguró su cuello con un candado que decían era hecho en China. Ahora, lo que realmente sucedió dentro de la carcasa fue esto. Copperfield abrió una trampilla ubicada debajo de él, un panel que se abría hacia abajo permitiéndole saltar directamente hacia la parte inferior de la plataforma. Sus piernas colgaban hacia abajo, ocultas. Al abrir la trampilla, él no cayó enseguida. Se sujetó con cuidado a las manijas ocultas bajo la plataforma para controlar su descenso. Al bajarse fuera de la vista, la cámara hizo zoom hacia afuera y el artilugio vacío flotó hasta el borde de las cataratas. Ahora viene el gran final. Porque ya detectamos la transición borrosa de corte rápido oculta en la niebla, es lógico concluir que Copperfield en realidad no tuvo que apresurarse, ya que escapar rápidamente de la plataforma, saltar directamente a un helicóptero y posicionarse detrás de las cataratas del Niágara en tiempo real habría sido increíblemente arriesgado de hacer de una sola vez. Y el propio Copperfield incluso admitió lo peligroso que habría sido apresurarse. Fue lo más peligroso de todo. Así que lo que probablemente pasó es que después, tal vez incluso 1, 2 o 3 días después del truco principal, Copperfield grabó la parte donde está colgado y sale dramáticamente de detrás de las cataratas. Si te fijas, su cabello está totalmente seco, un detalle que Copperfield ha reconocido en broma con los años. Lo increíble es que mi cabello estaba seco. Magia, porque lógicamente si esto estuviera ocurriendo en tiempo real, él debería estar completamente empapado, chorreando de agua por la neblina y el caos alrededor de las cataratas, no como si acabara de salir de un camerino. El truco de la varilla a través del vidrio de Helen Coughlin. Helen comienza diciendo que está a punto de realizar un truco único en todo el mundo.
En la mesa frente a ella hay un vaso, un tubo de plástico y 2 tapas con un agujero en el centro. Ella llena el vaso con leche hasta el tope. Luego desliza el vaso dentro del tubo y señala que no hay espacio entre el vaso y el tubo. Sin huecos, sin espacio oculto, nada sospechoso. Ella lo sella con la tapa, asegurando todo. Luego viene la parte imposible. Helen toma una varilla de cobre maciza y la empuja directamente por un extremo, atravesando la leche y saliendo por el otro lado, sin romperse, derrames ni desorden. Ella retira la varilla, quita la tapa superior, levanta el tubo y el vaso sigue perfectamente intacto, lleno de leche como si nada hubiera pasado. Pero no ha terminado. Luego realiza un segundo truco único en su tipo. Esta vez se trata de la vieja raqueta de tenis de su abuelo. Usando la vieja raqueta de tenis de mi abuelo. Ya no la usa. Está muerto. Ella trae a Allison para que la ayude. La funda se muestra vacía. La raqueta está limpia. Todo es justo. Ella coloca la funda en la raqueta y en el mismo momento en que la quita, de repente vemos que la raqueta tiene cuerdas. Elena hizo solo 2 trucos en este acto. Iniciaremos con el más simple, el de la raqueta de tenis. Ben dijo que la raqueta estaba enmarcada elásticamente. Lo de la raqueta de tenis es algo así como de una manera elástica. Esa frase dice más de lo que aparenta. La raqueta tenía un truco, un aro elástico que simulaba el borde interior del marco. El aro de goma se doblaba y aseguraba en la parte inferior de la raqueta. Un pequeño seguro evitaba que se abriera de golpe, y puedes verlo brevemente cuando ella levanta la raqueta. Si miras más de cerca, puedes ver cómo el elástico se sobrepone a sí mismo, revelando el doblez. Como ya notaste, las cuerdas no eran reales. Lo que parecían cuerdas en realidad eran bandas elásticas blancas incrustadas dentro de ese borde plegable. Helen guardó la raqueta y activó el mecanismo de liberación con la mano izquierda cerca del botón. El borde elástico se abrió y se bloqueó, pareciendo una raqueta normal con cuerdas. La funda solo ocultaba cuándo se activaba el mecanismo. Ahora hablemos del truco de la varilla a través del vidrio, ese que engañó por completo a Penn y Teller. Penn propuso teorías. Primero pensó en la leche. Tenía una pequeña junta en la parte inferior, pero luego la varita salió seca. Después sugirió esto. Luego pensamos que tenía un pequeño canal en el centro. Si observas de cerca, verás que la varilla sí tocó la leche. Su extremo inferior brilla con líquido y hay una gota visible en la mano izquierda de Elena. Una gota de leche aparece en su mano cuando la varilla sale. Además, observa que la tapa inferior tiene un agujero mucho más grande que la superior. Al final del truco, ella gira sospechosamente a la izquierda y desliza su mano izquierda detrás de la espalda. Si sigues mirando, aparece otra pista. Cuando ella sostiene el vaso, puedes ver un vistazo del fondo. Se observa un agujero negro debajo. Luego está la varilla en sí. Compara la parte superior antes y después de que entra al vaso. La sección que entra no coincide con la que sale. Esto lógicamente significa que la parte superior de la varilla nunca salió del vaso, se quedó adentro. Considerando eso, así se construye el truco. El vaso y la varilla están trucados. La varilla lleva una tapa de cobre en la parte superior. El resto de la varilla es normal. Helen cubre la parte superior con los dedos durante toda la presentación para ocultar el borde de la tapa. No muestra esa parte hasta que entra al vaso y desaparece por el agujero de la tapa. Pero logramos echarle un vistazo en el último momento antes de que pase por completo. Ahora el vaso en sí parece como cualquier otro vaso para beber, pero la base está modificada en secreto. Hay un agujero circular recortado en la base, perfectamente ajustado al diámetro de la varilla de cobre. Así es como la varilla puede pasar directamente sin que la leche se derrame. Pero eso no es todo. Ese agujero está sellado con un sello plástico transparente, removible, que es flexible y está diseñado para acoplarse a la parte inferior de la varilla de cobre. Este sello se presiona en el fondo del vaso para mantener la leche antes de que la varilla lo atraviese. Tal vez te preguntes por qué el sello y el agujero no se veían cuando Elena servía la leche. La respuesta es simple. La cámara no cambió a la vista superior hasta después de que la leche ya había llenado esa parte del vaso. Y para cuando vemos la toma desde arriba, el sello está oculto bajo la leche y no se ve nada sospechoso. Además, hay un segundo sello de plástico transparente dentro del vaso
alrededor del mismo agujero en el fondo. Este segundo sello interno en el vaso también está hecho de plástico suave y flexible y permite que la tapa de cobre de la varilla presione contra él, creando un sello que evita que la leche se derrame cuando la varilla está en movimiento o pasando a través de él. Regresemos a las dos tapas de plástico. La de arriba tiene un orificio estrecho que guía la varilla suavemente y la alinea con el sello interno. Cuando Elena empuja la varilla hacia abajo, el sello de plástico inferior es expulsado junto con ella. La tapa inferior tiene un orificio más grande, lo suficientemente grande como para que la tapa de cobre y el sello de plástico al que está pegado puedan pasar. Y aquí está el verdadero truco. El sello tiene Octopalm en la base, un compuesto pegajoso reutilizable. Cuando la varilla sale por la parte de abajo, el sello de plástico se pega a su palma. Esa gota de leche en su mano que vimos al principio vino de ese sello de plástico, ahora presionado contra su piel. Ella lo mantiene oculto, mueve ligeramente su cuerpo hacia la izquierda y deja caer el sello en su bolsillo trasero, cubriéndolo con este movimiento casual. La peligrosa ilusión de la hoja giratoria de sierra de Chris Angel. Chris invita a dos voluntarias del público a que tomen sus manos y sus pies mientras él se recuesta en la mesa. Tras ser asegurado en la mesa con los aros, una sierra baja girando, lo corta junto con la mesa, genera chispas y lo parte en dos. Luego, los espectadores pueden ver de cerca ambas mitades de su cuerpo. Chris es conocido por depender de asistentes cuidadosamente elegidos, es decir, cómplices. Si viste mi análisis anterior sobre su ilusión de partir cuerpos, donde cortó a un hombre y una mujer por la mitad y unió sus mitades, sabes que también depende de ingeniosas ediciones de cámara. Por supuesto, sabemos que el cuerpo de Chris nunca fue realmente cortado. Ahora, muchos de ustedes quizá recuerden la icónica ilusión de partir el cuerpo de Copperfield que también analicé, donde parece ser dividido en dos por una hoja de sierra giratoria. Es difícil no creer que Chris se inspiró en ese clásico. En la presentación de Copperfield, él y su asistente están colocados como muestra la ilustración. Para quienes prestan atención, notarán que el método no puede aplicarse igual en la versión de Chris, ya que él estaba acostado de espaldas a diferencia de Copperfield, lo que dificulta usar el mismo enfoque. Esa diferencia en la postura significa que la ilusión requiere un cambio sutil en el método. Es fácil ver cómo está el cuerpo de Chris en la mesa, como muestra esta animación. Para la mitad que muestra solo las piernas, un contorsionista puede adoptar una posición parecida, aunque hay un límite en la flexión del torso. Esto se debe a que esta curva siempre será más ancha que la mesa, lo que impide ocultar totalmente el torso. Esto significa que las piernas que vemos son animatrónicas. En las películas de zombies suelen usar extremidades de silicona y en esta ilusión usan piernas artificiales parecidas. Estas piernas animatrónicas se mueven mediante un control remoto. Las piernas animatrónicas de silicona se hicieron para parecerse a las reales de Chris, pero aún así es evidente. En esta comparación de antes y después de los pies, puedes ver una diferencia obvia entre sus pies reales y los pies robóticos. Como estas piernas eran controladas a distancia y programadas para ciertos movimientos, notarás que se estremecen y presentan un patrón tras la separación. Aquí es donde entra la postproducción e intenta hacer lo posible por evitar mostrar demasiado de ese patrón. Casi nunca se enfoca en las piernas, vemos una vista desde arriba del temblor de la pierna por un breve momento. Luego, ese mismo movimiento se repite más adelante en otra toma. Curiosamente, Chris en realidad comete un error en el momento en que la hoja giratoria toca la mesa. La idea de las chispas era simular que la hoja cortaba el metal. Sin embargo, en el momento en que la mesa se parte, notarás que las chispas son parte de un efecto preinstalado dentro de la propia mesa. Este defecto se cubre lo mejor posible con un corte rápido, pero aún así es visible desde otro ángulo de cámara. Ahora, quizá te preguntes, ¿no vería la audiencia que está alrededor de él a Chris doblando las piernas para esconderse dentro de la mesa y luego cómo colocan las piernas robóticas en la parte inferior de la mesa? ¿No ven esto? Sí, lo ven. Porque todos son cómplices y fingen reacciones falsas. Por eso nunca vemos una toma continua de él acostado y siendo partido a la mitad. En su lugar, usamos varios ángulos de cámara editados para dar la ilusión de una sola toma continua. A diferencia de David Copperfield, quien terminaba el acto con su cuerpo restaurado,
La versión de Criss Angel de la ilusión carece de un final adecuado. No hay un momento en el que Chris restaure su cuerpo. Simplemente termina con él en dos mitades, lo que hace que parezca un truco sin terminar. El truco de magia de comer cigarrillos de Tom Mullica. En una de sus actuaciones más virales en Internet, comenzó el acto extendiendo una baraja, haciendo que un voluntario eligiera una carta, la firmara y luego devolviera la carta a Tom. Tras barajar, le pidió elegir un número del 1 al 52, asegurando que su carta estaría en esa posición. Mientras hablaba, fumaba un cigarrillo de manera casual, luego metió otro dentro, lo encendió y se lo comió. Lamió un tercero, lo lanzó a su boca y siguió hasta tener 4 cigarrillos apretados dentro. Luego, como si nada, los sacó, los volvió a encender, se tragó los 4 de un solo golpe y continuó el acto, llevando el límite a 8. Luego a 12 cigarrillos encendidos al mismo tiempo. Después de esto se tragó pañuelos, metió los 12 cigarrillos encendidos en la boca, los masticó y se tragó todo, dejando su boca vacía. Luego hizo que la voluntaria contara hasta el número que había elegido, pero su carta no estaba ahí. Sin perder el ritmo, Tom hizo una arcada y lentamente una carta doblada salió directamente de su boca, la cual despegó para revelar que, sin lugar a dudas, era la carta firmada por ella. Después de ver esto, todos tenemos una pregunta en mente. ¿En serio se comió muchos cigarrillos encendidos sin quemarse la garganta ni por dentro? Algunos dirían que sí, pero la mayoría lo consideraría un truco. Pero incluso si asumimos que realmente se los tragó, ¿podría el cuerpo humano digerir cigarrillos de manera segura? Sabemos que los cigarrillos son dañinos incluso sin ingerirlos, así que es obvio que intentar digerirlos no terminaría bien para él. El sentido común indica que solo esconde los cigarrillos en la boca y los escupe detrás de la mesa en ese momento. El problema es que los cigarrillos están encendidos. Aunque usara cigarrillos falsos de materiales no tóxicos y solo se quemara el papel, las cenizas aún serían lo bastante calientes para dañar los tejidos sensibles de la boca. Y no estamos hablando de solo un cigarrillo aquí, estamos hablando de 12 cigarrillos completamente encendidos en su boca. No se puede ocultar a Damiani mientras conversa normalmente con el voluntario. La mayor evidencia sería el humo visible, imposible de ocultar. El secreto es el uso de pañuelos durante el acto. No es la primera vez que un mago usa papel de pañuelo para desviar la atención. Por ejemplo, la desaparición del anillo de Tony Clark. En esa presentación el anillo se sostiene entre el pulgar y el índice de la mano derecha y el papel sirve como distracción. Al acercar su mano al borde de la mesa, deja el anillo. Tomás usa un concepto similar, donde los pañuelos vuelven a ser una distracción. El momento crucial ocurre cuando le ofrece un pañuelo al voluntario para que pruebe un poco como broma. Fíjate que cuando extiende la mano izquierda, su mano derecha inmediatamente agarra otro pedazo y lo usa como cobertura para escupir discretamente los cigarrillos de su boca a la palma de su mano. En cámara lenta puedes verlo mostrar la bola de pañuelo antes de dejarla caer sobre su regazo. El mismo método se usa en su presentación especial de televisión, donde discretamente elimina la bola de pañuelo llena de cigarrillos detrás de la mesa al inicio, cuando coloca los cigarrillos en la boca uno a uno y la cierra. Se asegura de que el extremo encendido de cada cigarrillo apunte hacia afuera, lejos de la garganta al acomodarlos en la lengua. También se nota cómo empuja la lengua al fondo de la boca. Esto impide que los cigarrillos toquen el interior de la boca al mantenerlos detrás de los dientes. Este truco sigue siendo arriesgado si no tienes suficiente práctica, y te desaconsejo totalmente que siquiera lo intentes. Es casi seguro que te vas a quemar el interior de la boca. Para magos como Tom y David Blaine, hacer actos extremos por entretenimiento no es nuevo. Aunque el método de Tom implica riesgos, cuenta con una técnica ingeniosa para reducirlos. Envuelve la parte frontal de los 12 cigarrillos en tu boca con un pañuelo para crear una barrera entre las puntas encendidas y tu boca. Luego, usa otro pañuelo para envolver la parte trasera de los cigarrillos ya cubiertos. Incluso puedes verlo girar el pañuelo en su boca. Ahora los cigarrillos están envueltos de forma segura en el pañuelo. Mastica la bola para hacerla más pequeña y fácil de ocultar en la mano, y luego la envuelve con un tercer pañuelo. Esto es porque al exhalar por la boca,
vuelve a introducir oxígeno a las brasas humeantes, reavivando momentáneamente el proceso de combustión. Como resultado, quema y adelgaza ligeramente el pañuelo, debilitando su barrera, pero lo hizo a propósito para demostrar que los cigarrillos realmente siguen ardiendo. De alguna manera, realmente está comiéndose los cigarrillos, pero en realidad no los está tragando. Solo los mastica para triturarlos lo más posible, ejerciendo mucha fuerza con la mandíbula. ¿Y qué hay del truco de la carta? ¿Cómo la metió en su boca? Si retrocedes al inicio de la presentación, justo después de tomar su carta, puedes verlo hacer un barajado por encima para controlar su carta. Así funciona el control. Ella pone su carta en la mitad inferior de la baraja y Tom coloca el paquete superior encima, manteniendo una separación con el meñique así. Luego lo ves levantar el paquete superior desde esa separación y hacer un barajado por encima, reposicionando las cartas abajo. Como resultado, su carta está actualmente en la parte superior. Luego realiza un segundo barajado por encima, pero esta vez, al tomar la porción superior, utiliza la técnica de deslizamiento que se ve más o menos así, para asegurarse de que su carta siga quedando en la parte superior de la baraja. Luego vemos un corte brusco donde la baraja está de repente sobre la mesa, alineada frente a ella. Durante este corte brusco, la carta fue doblada en secreto usando la técnica de doblado de carta Mercury, que se ve así en una vista expuesta. Esta carta doblada luego se deja caer casualmente sobre su regazo. ¿Cómo exactamente llevó la carta de su regazo a su boca? Observa este momento. Hazlo ahora, ups, o calla para siempre. Sí, aprovechó el momento en que dejó caer el marcador como distracción para ir detrás de la mesa y meter en secreto la carta doblada en su boca. Eso explica por qué podemos ver brevemente un bulto dentro de su boca justo después de que regresa de detrás de la mesa. El famoso truco de restauración de lata de refresco de Yanimo. Uno de sus trucos más famosos durante su visita a la India comenzó cuando recogió una lata aplastada al azar de la calle. La puso en el suelo y, rodeado de todos, de un pisotón restauró la lata hasta abrirla y verter la bebida, solo para probar que era real. Por supuesto, Dynamo no pudo haber restaurado la lata con ayuda demoníaca, como podrían insinuar algunos comentaristas muy listos. Él habría tenido que hacer un cambio, pero aquí está el detalle. El cambio no involucra sus manos, lo que significa que en lugar de prestidigitación con las manos, usó algo así como prestidigitación con los pies. Así que sus zapatos tendrían que estar trucados de una manera que le permitiera hacer el cambio. Quizá recuerden los zapatos patentados de Michael Jackson usados en su truco de inclinarse hacia adelante. El tacón de ese zapato está diseñado de una manera que le permite engancharse a un clavo incrustado en el piso. Para Dynamo, el método sería al revés, es decir, el clavo estaría dentro de su zapato. Como una lata de refresco tiene una anilla que podría permitir que un clavo se enganche, él posiblemente pudo haber jalado la lata de refresco que estaba plantada en el suelo. Pero aquí está el problema con esta teoría. Primero que nada, cuando vemos que se revela la lata al levantar el pie, vemos primero la parte de abajo de la lata, seguida por la parte de arriba. Y esto indica que la lata ya estaba en el suelo. Si la lata hubiera sido sacada del suelo, habríamos visto primero la parte de arriba, y la parte de abajo se habría revelado gradualmente. En segundo lugar, en el momento en que recoge la lata restaurada del suelo, no vemos ningún tipo de agujero y no hay manera de que los espectadores no lo hubieran visto estando tan cerca. En tercer lugar, justo después de eso, él muestra inmediatamente la suela de su zapato y no encontramos absolutamente nada visible ahí, ni la lata aplastada de antes. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible este truco? Bueno, aquí está el secreto. Está haciendo un juego de manos, pero con los pies, usando un truco especialmente diseñado que le permite sostener la lata justo detrás, o más bien justo al lado de su tobillo, debajo de sus pantalones. Esto explica por qué la lata no empieza a aparecer directamente debajo de su zapato, sino más bien detrás de su zapato. El truco se lleva alrededor del tobillo y una cuerda sube por el costado de su pierna derecha hasta su mano. Cuando Dynamo levanta el pie y pisa la lata aplastada, la lata oculta se libera justo en ese momento. Así es como se ve el mecanismo en una vista expuesta. Quizá te preguntas cómo esa lata aplastada terminó pegada a tu zapato. De hecho, puedes ver este truco realizado por otra persona en YouTube. En esa versión puedes ver claramente las tachuelas apuntando hacia arriba, implantadas dentro de la lata aplastada.
Esto permite que la lata se adhiera al talón del zapato de Dynamo al soltarla, pero entonces, ¿por qué no aparece aplastada bajo su talón después? Eso ocurre porque antes de que él toque la lata con la mano izquierda, el encuadre cambia de tamaño repentinamente. El encuadre está acercado intencionalmente para que las acciones sospechosas de Dynamo con su mano derecha no se vean. No vemos claramente que la mano derecha de Dynamo va bajo su talón derecho, retira la lata aplastada y la guarda en el bolsillo trasero. Solo después de eso muestra la parte inferior de su talón. El asombroso acto de Young Min manipulando arena en America's Got Talent. Este acto de manipulación es mi favorito porque Young no usa los métodos tradicionales con cartas, velas o pelotas. En su presentación, Young recoge arena, la transforma en una varilla y realiza un truco de desaparición y reaparición. Vuelve a producir la varilla de arena que después se convierte en arena visualmente. Después de esto, toma un pellizco de arena del aire y crea un flujo continuo desde su puño cerrado, que luego divide en dos. Después de esto, produce sin esfuerzo un gran aro de la nada y lo transforma de nuevo en arena, poco a poco en cámara lenta, terminando su increíble acto. ¿Cómo hizo estos trucos? Aquí el secreto. Sé que la mayoría de ustedes probablemente ya descubrieron el primer truco que realizó, donde sacó la varilla escondida en su manga izquierda y la sacó con cuidado. Después de eso, realiza una desaparición temporal donde coloca la varilla en posición horizontal. Podemos ver la posición de esta varilla aquí. Desde la perspectiva de Yang, notarás que la presiona contra su pecho. Con el dedo medio, reposicione los dedos para que el pulgar quede debajo de la varilla y empújela rápidamente hacia adelante. Después de eso, podemos ver en la grabación a cámara lenta que es fácil notar cómo la varilla se desliza de nuevo dentro de su brazo izquierdo. Antes de que la nube de arena salga de su muñeca izquierda, vemos la abertura en su manga por donde se libera, pero ¿cómo está diseñada e instalada esta máquina de arena en su capa? Hablaré de eso al final, pero el segundo truco lo puedes ver cuando saca la varilla de su manga izquierda de nuevo. Pero toma nota, si observas de cerca esta varilla en comparación con las anteriores, notarás que no son iguales. De hecho, esta segunda no parece contener arena en absoluto. Parece que contiene brillantina plateada. Verás una punta negra en la varilla cerca de su mano izquierda. Al ralentizar, notarás que gira la varilla al revés con ambos dedos, soltando la mezcla y creando la ilusión. Para quienes están familiarizados con los trucos de magia escénica, puede parecer que se usó un bastón que desaparece, que es un accesorio hueco por dentro y se encoge cuando se gira. Sin embargo, la grabación lenta de la actuación de Young no parece un bastón que desaparece. Esto se debe a que es un accesorio diseñado a medida, creado específicamente para su truco. Este accesorio está diseñado de manera que la mitad frontal es de plástico transparente, lo que permite que la mezcla de arena y brillantina sea visible, mientras que la mitad trasera es de plástico negro que cubre los extremos. Al girar los extremos en direcciones opuestas, el accesorio se desmonta en dos mitades. La pieza de plástico transparente se cae, dejando salir la brillantina y arena, y la parte trasera negra se suelta, todo al mismo tiempo. Ahora que sabes cómo se construye este truco, puedes verlo desmontarse en cámara lenta. Primero ves caer la pieza de plástico transparente, luego la mezcla de arena y brillantina, y después la mitad negra de la parte trasera aquí. La pieza negra no se ve porque la arena con brillantina la cubre durante el movimiento. Sin embargo, como esta pieza de plástico tiene masa, puedes ver que al golpear el piso del escenario la arena salta, dejando expuesta la varilla negra cerca de su pie a plena vista. En el tercer truco, toma una punta de pulgar oculta fuera de su capa. Aunque los productores cortaron el momento que lo habría expuesto robando la punta de pulgar, sus manos sucias dejaron una mancha en su lado izquierdo, revelando dónde había colocado su mano izquierda antes del corte. Esta punta de pulgar está llena con una pequeña cantidad de arena que se libera al empujarla ligeramente hacia adelante. Puedes verlo haciendo exactamente esto con su mano izquierda. Esta pequeña producción de arena ayuda a desviar la atención del público de lo que está haciendo con su mano derecha. Observa cómo gira su cuerpo hacia un lado, mientras su mano derecha toma un cilindro lleno de arena que tiene un pequeño agujero en la parte inferior. En esta toma más cercana, puedes ver un vistazo de ese cilindro negro. Pero un simple cilindro lleno de arena no explica cómo pudo partir sin esfuerzo el flujo de arena a la mitad, haciendo que pareciera imágenes generadas por computadora puro. Para entender esto, mira su segunda presentación en America's Got Talent, donde repite este truco. Nota que, debido a la iluminación incorrecta, podemos ver cómo está diseñado exactamente este cilindro lleno de arena.
Si hacemos un acercamiento cuidadoso, notarás que al levantar el cilindro del piso del escenario, se ve un extremo negro en forma de cuchara, conectado a un alambre delgado justo detrás de la arena que fluye. Al inclinar ligeramente su mano hacia atrás, la cuchara negra avanza y interrumpe el flujo de arena, haciendo que parezca como si el flujo hubiera sido cortado a la mitad. Así es como se ve el truco de cerca. El cilindro tiene un alambre con una cuchara negra en un extremo, diseñada para camuflarse con su ropa. La arena que cae de su mano izquierda es porque la llena y la suelta al mismo tiempo que hace el truco del alambre. El truco final parece obvio al principio, ya que saca el anillo de su capa, pero se complica al notar que el anillo inicial era solo medio anillo. Pero al subir su brazo izquierdo, la otra mitad del anillo aparece. ¿Qué sucede? Mira bien el anillo entero. Nota que la parte izquierda del anillo es un poco más grande que la derecha. Como ves en la animación, la mitad izquierda se oculta dentro de la derecha. Al principio, al sacarlo de su capa, ocultaba solo la mitad del anillo. Una vez que había revelado completamente esa mitad, colocó los dedos de su mano izquierda justo encima del anillo, directamente sobre el segundo anillo anidado, y comenzó a sacarlo. Esto permitió la ilusión de que apareciera el anillo completo. Entender cómo se hizo el truco explica cómo logró desaparecer el anillo al final. Puedes ver claramente cómo la mitad derecha del anillo se empuja cuidadosamente dentro de la mitad izquierda, después de lo cual todo el truco se guarda en un gran bolsillo dentro de su capa. ¿Y el dispositivo para hacer arena cómo funciona? El componente principal es un soplador de aire pequeño y potente atado a la espalda, oculto bajo la ropa. A este soplador se conecta una bolsa flexible con arena fina y seca. La bolsa está posicionada para que la gravedad haga que la arena caiga al flujo de aire al activarse. Un tubo delgado conecta el mecanismo oculto, pasa por la manga y llega a una boquilla junto a su muñeca izquierda. Ahora, para activar el soplador, utiliza un pequeño interruptor colocado cerca de su pie, ya que sus manos están ocupadas con los trucos.